Viendo nuestras Biblias, en el libro de Juan, vamos a recordar lo que la hermana Lota el domingo pasado predicó para ponernos en contexto y poder unir la palabra de hoy con lo que ella predicó el domingo pasado. En Juan 14:6, ella nos hablaba en el versículo 6, cuando Jesús declara él mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí el Señor nos está enfatizando que Él es el único acceso a una relación con Dios. El Señor nos dice en Primera de Timoteo, si usted quiere apunte los versículos y después en casa lo busca y lo estudia con más detenimiento. Se nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Eso lo encontramos en Primera de Timoteo 2:5. En este capítulo, en el capítulo 14 de Juan, vemos a Jesús que consuela a sus discípulos, que aunque Él va al Padre, es el momento ese que les dice que Él va al Padre, que deben alegrarse, porque esto es parte del plan divino, aunque ellos no lo entendían. Esto formaba parte del plan divino de Dios. Jesús en este capítulo manifiesta su presciencia divina al anticipar los acontecimientos venideros y declarar su victoria sobre Satanás. Esto lo vemos en el último versículo, el versículo 30. Y a pesar de que continuará instruyendo a sus discípulos, en los capítulos 15, 16 y 17, ¿ves? Él les dice que tienen que prepararse, que tienen que ser pacientes, que tienen que esperar en Él. Y este capítulo 14, cuando Él declara que Él es el único camino, la única verdad y la vida, nos está uniendo con el capítulo que vamos a estudiar hoy, que es en Juan 15, el versículo 1. Vamos a leer Juan 15, vamos a leerlo hasta el versículo 17. Esta palabra es una palabra muy profunda. Cuando el pastor me preguntó si yo podía llevar la palabra, y una palabra que es fácil, que es muy fácil, pero cuando usted profundiza en la palabra, valga la redundancia, es muy profunda la palabra. Es muy profunda y el Señor a través de esta palabra me corrigió varias cosas. Cuando el pastor me dijo para que predicara, yo dije, esto es pan comido. Perdón, el Señor me corrigió mucho. Ay de mí. Dice así la palabra en Juan 15. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté entre vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Aleluya. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Tremenda palabra, hermanos, en esta mañana, pero yo en el seminario que he estado este fin de semana, nos han dado una Biblia de lenguaje básico. ¿Ves? Entonces yo voy a leer solamente el título de este capítulo de Juan 15, porque es una Biblia muy asequible, es una Biblia para niños y a la verdad que tenemos que ser como niños para entender la palabra del Señor. Y dice el título de este capítulo, Jesús, Dios y nosotros. Cuando yo lo leí, yo me quedé asombrada, porque ahí lo resume todo, Jesús, Dios y nosotros. Amén. Entonces vamos a estar compartiendo estas dos versiones, estas dos versiones de la Biblia para poder entender mejor el mensaje que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, como me habló a mí, como me corrigió a mí, y que sea igual para vosotros. Dice, este es el último, el séptimo yo soy de Jesús. Esta frase es una de las 7 declaraciones de yo soy que se encuentran, es la última. Sabes que llevamos ya como 2 meses o 1 mes y algo predicando sobre los yo soy de Jesús, que están en el Evangelio de Juan, que son significativas, que son muy importantes por la conexión divina que tienen con Moisés, la revelación divina que el Señor le dio a Moisés. En Éxodo 3:14, apúntelo, Éxodo 3:14, cuando le dice, yo soy el que soy. Al declararse a sí mismo como la vid verdadera, Jesús se identifica como la fuente genuina de vida, ese sustento espiritual que nosotros hoy necesitamos y que es tan importante para nosotros. Jesús se identifica con esto, con esta vid verdadera, en contraste con Israel, que en el Antiguo Testamento Israel es llamado como esa vid. También vamos a ir desglosando todo poquito a poquito, porque hay una conexión. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no podemos separar. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ahí en el Antiguo Testamento nos está anunciando a Cristo desde Génesis. Amén. Entonces, hay muchos comentaristas que piensan que Jesús, tras estas palabras, dice que él y los discípulos estaban en el aposento alto, dice que se levantaron y en el trayecto hacia el Getsemaní, porque ya estaba cerca de ese momento del Getsemaní, de llegar a la cruz, aprovecha para dar la enseñanza de este capítulo 15, cuando él se declara él mismo, yo soy la vid verdadera. Bueno, y yo me ponía a pensar, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Quiere decir que puede haber una vid falsa, puede haber una vid falsificada, como hablábamos de la puerta, como hablábamos del pan de vida. Amén. Entonces, aquí Jesús usa una alegoría. No sé si saben qué puede ser una alegoría. Yo se los traigo para que ustedes tengan la idea de qué es una alegoría. Es una historia corta, es una historia, puede ser más larga o más corta, donde tiene un significado espiritual. Algunas son más largas que las metáforas, pero que cada palabra de este pasaje tiene un significado espiritual. Vamos a comenzar a desglosarlo. Dice, la vid, ¿a quién representa la vid? Facilito. ¿A quién representa la vid, hermano? A Jesús. Muy bien. Las ramas
¿Quiénes son las ramas? Los creyentes. El labrador, ¿quién es el que trabaja? ¿Quién es el que trabaja? El Padre, muy bien, hermano. Ajá. El fruto, ahí se lo dejo en signo de interrogación, no se los voy a decir, porque yo pensaba que el fruto era una cosa y el Señor me llevaba a otra que es realmente la que vale, la que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Las ramas secas, quemadas, son aquellas personas que se alejan de Dios tristemente. Uno de los historiadores judíos, en su libro Antigüedades Judías, Flavio Josefo, que de hecho aquí en la iglesia hay muchos libros de él, que es bueno leer ese tipo de literatura también, nos describe en su libro Antigüedades Judías cómo en la entrada del templo, en el tiempo de Herodes el Grande, había una vid tallada en oro macizo, y algunos comentaristas piensan que Jesús pasaba frente al templo y le dijo a sus discípulos, esa no, yo soy la vid verdadera. Amén. Plomer, otro comentarista, dice que a lo mejor estaban ellos sentados en el aposento alto. Saben que la vid es esa rama que se extiende, yo se lo mostraba en el video, pero bueno, no pudo ser, que es como una enredadera. En Cuba decimos que es como una enredadera y que se coló por la ventana alguna rama y dijo, bueno, yo soy la vid verdadera, y le estaba explicando allí a los discípulos en el aposento alto. Esto es algunos comentarios de algunos comentaristas, valga la redundancia, que hablan sobre este tipo de comentarios. En el camino hacia Getsemaní, Jesús utiliza una vid como símbolo para enseñar que los creyentes, al permanecer en él, dan fruto por medio del Espíritu Santo. Se presenta como la vid verdadera en contraste con Israel. Jesús se presenta como la vid verdadera en contraste con el pueblo de Israel. Vamos a leer Isaías 5 del 1 al 7. Yo se los voy a leer en la Biblia básica, que me gustó mucho más que la que yo tenía. Dice así: voy a cantar por mi amigo, una canción de amor dedicada a su viña. Mi amigo plantó una viña en un terreno muy fértil, removió la tierra, le quitó las piedras y plantó cepas de la mejor calidad. Puso una torre fuerte es el Señor. Puso una torre en medio del terreno y construyó en ella un lagar. Mi amigo esperaba uvas dulces, pero solo cosechó uvas agrias. Qué triste, hermano. Ahora decidme, habitantes de Jerusalén y de Judá, decidme, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué podría haber hecho por mi viña que no haya hecho? Dice el Señor. Esperaba frutos dulces y los ha dado amargos. Pues bien, vosotros sois mi viña, y ahora os diré lo que pienso hacer. Destruiré su cerca y será arrasada, derribaré su tapia y será pisoteada. Se llenará de cardos y malas hierbas, y haré que no llueva ni una gota sobre ella. Mi viña, mi plantación más querida, sois vosotros, pueblo de Israel, sois vosotros, iglesia, primera iglesia evangélica bautista de Santa Cruz de Tenerife también. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de vosotros obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. El Señor le estaba hablando al pueblo de Israel, que había sido esa viña que él había escogido, que había labrado la tierra, que la había preparado, que la había cuidado, que la había cercado, y fueron desobedientes, como tristemente a veces pasa. Pero bueno, gracias a Dios nosotros no somos así. Amén. La vid es una planta sencilla, pero de profundo simbolismo en las Escrituras. Es mencionada con frecuencia a lo largo de toda la Biblia. Se nos dice en el Salmo 80, vamos al Salmo 80.
del 8 al 16. Dios del universo, haz que nos recuperemos, muéstranos tu bondad y estaremos a salvo. Nosotros somos la vid que trajiste de Egipto para plantarla en esta tierra. Expulsaste a las naciones. Recuerden que Israel fue sacado de Egipto con mano fuerte. Todo lo que pasaron al salir de Israel. Una vez preparado el terreno, echó raíces y llenó todo el país. Creció de tal manera que su sombra cubrió los montes y sus ramas superaron a los cedros más altos. Aleluya. Ustedes saben que la vid, la cepa, lo que es el tronco, es endeble, no es como el cedro. Dice, pero que ellos superaron a los cedros. Sus sarmientos se extendieron hasta el mar Mediterráneo, sus brotes hasta el río Éufrates. Dio sombra, estaban bajo la cobertura, gracias hermano, del Señor. Ahora dice el versículo 13, una pregunta. ¿Por qué, Dios del universo, dejaste a tu viña sin protección? ¿Nos deja el Señor sin protección? Tenemos que ser obedientes al Señor. Dios es Dios, Dios no puede ser burlado. Dios es bueno, es misericordioso, es la gracia de Dios que estamos aquí hoy, pero Dios es justo. Dios nos disciplina, Dios nos corrige y lo hizo con el pueblo de Israel y lo ha hecho con nosotros y lo seguirá haciendo porque Él quiere lo mejor de nosotros. Amén. ¿Para qué? Para su gloria, para darle gloria a Él, para darle honra a Él. Somos obra de sus manos. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser obedientes al Señor. Bueno, a veces decimos, bueno, ¿y por qué el Señor no me oyó, no me escuchó? ¿Pero qué estás haciendo? Amén. Todos los que pasan por allí la vendimian. El jabalí la destroza con sus dientes y las fieras del campo la devoran. Asómate desde el cielo. Amén. Y trata con bondad a tu viña, le dice el salmista. Tú mismo la plantaste. Aleluya. Tú mismo la hiciste crecer. Que los que la incendiaron y arrancaron de raíz mueran ante la fuerza de tu ira. Pero no dejes de apoyar a quien has dado tu confianza, a la persona que has fortalecido. De esta manera no nos apartaremos de ti. Danos vida y alabaremos. Dios nuestro, Señor del universo, haz que nos recuperemos, muéstranos tu bondad y estaremos a salvo. Aleluya. Qué salmo tan hermoso para orar, para clamar al Señor, para reconocer nuestras debilidades, que podemos ser también como esa viña de Israel, que fue desobediente, que se apartó, que el Señor le dijo, tú quieres ir por aquí, yo te dejo. Amén. Pero el Señor en su misericordia no se olvida de sus hijos, no se olvida de su pueblo. Amén, hermano. Desde Noé dice que aparece este simbolismo, o estamos hablando primero del simbolismo, todavía no nos hemos adentrado a Juan 15. Noé dice que plantó una viña después del diluvio, en Génesis 9, 20 al 21. José también en Génesis 40, del 9 al 11, hasta Melquisedec, en Génesis 14, 18. Dice que Melquisedec ofreció pan y vino, lo partió, lo bendijo y se lo dio ¿a quién? A Abraham. Amén. Melquisedec, igual que José, son tipos de Cristo. ¿Qué es lo que es un tipo de Cristo? ¿Ves? ¿Qué es lo que es un tipo de Cristo? No significa que reemplace a Jesús, sino que nos está anunciando lo que ha de venir. Es una sombra, nos está anunciando que Cristo ha de venir. Amén. Para poder entender mejor lo que luego estudiamos en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Adán fue el primer hombre y Jesús es llamado el segundo Adán. ¿Por qué se llama Jesús el segundo Adán? Porque vino a restaurar lo que el primer Adán perdió por su desobediencia. También vemos en Números, que me encantó este versículo,
usted después se lo lee en Números 13:23, las uvas de Escol. Búsquelo y lea ese pasaje completo. Nunca saque ningún pasaje de contexto para que tenga la idea. Pero aquí se nos dice que cuando Moisés envió a los 2 espías para que reconocieran la tierra de Canaán, dice que vinieron 2 con un racimo de uva. Yo creo que hay alguna imagen, algún dibujo que se ha hecho sobre este pasaje, que vinieron con un bello racimo maravilloso de uvas que representa la abundancia prometida y espiritual de Cristo, que representa a Cristo. Ahora, ¿cómo vemos a Cristo en Juan 15? Facilito. Jesús mismo lo dijo, yo soy la vid. Hasta ahí lo dejamos, apagamos y nos vamos. No, hermanos. Ay, la palabra es tan profunda, la palabra es tan poderosa para hacernos entender cómo Jesús es esta vid, cómo esta vid fue plantada, porque una vid, cuando usted va a un viñedo, ¿qué usted va a buscar? Uvas, ¿no? Y cuando Julián arregla el jardín, ¿para qué lo arregla? ¿Para qué lo corta? ¿Para qué le echa agua? ¿Para qué? ¿Para destruirlo? Nos vamos, apagamos y nos vamos. Pero bien, la vid que Jesús fue plantada en la tierra como ¿quién? Como el Verbo. Juan 1:14, búsquelo ahí, apúntelo. Dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo decía, bueno, una vid, Jesús, yo soy la vid, este simbolismo que hemos leído, que hemos visto en todos los pasajes que hemos mencionado, a grosso modo, porque es mucho más. Pero ¿cómo Jesús? Y aquí es donde el Señor me habla. Digo, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo yo veo esto? ¿Cómo se planta esa vid? Jesús. El Verbo, ¿quién es el Verbo? La palabra, ¿ve? Se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la vid genuina, hermano. Genuina, la única, la verdadera, la perfecta. Cristo no engaña. Todo aquel que a él se allegue quedará satisfecho. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de ¿qué? De vida. Recuerden que, como decía el pastor en el culto anterior, la palabra hay que verla con ojos espirituales. Amén. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca más tendrá sed. Como le dijo a la mujer samaritana, si bebieres de esta agua, nunca más tendrás sed. Todo lo que el Padre me da, dice Jesús, dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Fíjense, y el que a mí viene, ¿lo echa fuera? No lo echa fuera. El Señor no nos echa fuera. Eso lo vemos en Juan 6, de 35 al 37. Ahora, nosotros como creyentes, ya vimos que Jesús es la vid, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa vid verdadera, la única, genuina. Dijimos al principio que los pámpanos, ¿quiénes son? Nosotros los creyentes, muy bien. Lo que implica que Cristo es ¿qué? La raíz y el tronco. Yo tuve que estudiar un poquito de esto de la tierra, de la siembra, porque hay que estudiar estas cosas para poder, en el ámbito natural, para poder entender esta parte espiritual, para poderla interiorizar mejor, para poder entender mejor lo que el Señor nos está hablando. En esos tiempos habían viñedos, la uva crecía, se sembraba, se plantaba, quitaban las piedras como vimos y ahí se plantaban. Y Él coge esta metáfora, esta alegoría, para hablarle a sus discípulos, para darnos a entender hoy cuál es el mensaje que Él tiene para nosotros en esta mañana. Dice que nosotros somos los pámpanos. Y ahora yo les voy a preguntar, hermano, ¿quién es el que sustenta a los pámpanos? ¿Quién es el que sustenta a los pámpanos? La vid, vale. ¿Y quién sustenta ese tronco, esa cepa? Esa cepa. La raíz. La raíz. Les comunica, la raíz es la que sustenta la rama, les comunica la savia y les provee de todo lo necesario para echar ¿qué? Flores, la uva esa que es tan deliciosa, la uva de mesa. Hay distintos tipos de uva, que luego sale el vino, que eso tiene un simbolismo también en la palabra y que nos gusta tanto. Amén.
Dice Efesios 1:23, así también Cristo lo llena todo en todo. En Joel 3:18, las escrituras hablan del vino. Vamos a ya entrar en el vino. En el vino, que es algo que alegra el corazón. Cuidado, hermano. El vino es bueno, es digestivo, una copita en el almuerzo, bien. Hasta ahí. Dice que alegra el corazón. Pero, hermanos, una cosa les voy a decir. Hay un vino nuevo para tu vida y para mi vida. El Señor cada día tiene algo nuevo para nosotros. Y el Señor me mostraba en este tiempo que he tenido en el encuentro con los profesores de enseñanza evangélica, que ninguno de nosotros nos vamos a quedar en el mismo lugar. El Señor cada día tiene algo nuevo. Si usted está en el ministerio de alabanza, amén, el Señor te va a dar más. Es el Señor el que da, porque nosotros no podemos producir nada. Nosotros estamos muy por debajo. Nosotros somos insuficientes para producir algo. Él es el que produce todo en nosotros. Y nos habla en Joel 3:18 el vino nuevo del Evangelio, que es para el disfrute de los que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. El vino del reino es de cosecha natural o celestial. El vino es el Evangelio, ese vino nuevo. ¿Es de cosecha natural o es celestial? Es celestial, es de arriba. Yo estaba analizando, cuando veía el video, por eso quería ponérselo. Ellos sembraron y plantaron el viñedo y qué sé yo. ¿Y la luz de dónde viene? De arriba. ¿Y la lluvia de dónde viene? De arriba. Amén. Si hoy hay viñedo, es porque reciben luz, porque reciben agua, porque reciben el cuidado del Padre también. Pero también los nutrientes, sabiéndolo, vienen de la raíz. Exactamente, Si no la savia. La savia no hay. ¿Y quién es la savia, Julián? El de arriba, Cristo. Amén. Entonces, seguimos. Jesús es ya hemos visto, no olviden que yo tengo un poquito de maestra, por eso yo he detallado un poquito más las cosas. En el versículo 1, Jesús mismo, como decíamos, declara que Él es la vid verdadera. Les voy a decir una cosa, la palabra de Dios es repetitiva. Las personas, a veces tú estás predicando y dices, bueno, repite lo mismo. Algo el Señor te está ahí, cuando la persona que te da el mensaje en la calle, aquí en la iglesia, te repite. No es la persona, es el Señor. Y Jesús repetía. Y yo dije, wow, si Jesús repitió 16 veces esta palabra y 10 veces esta palabra en un solo pasaje así, cortito, de 17 versículos, algo el Señor está diciendo. ¿Por qué? Pero lo vemos aquí. Jesús es yo soy la vid verdadera. Jesús no es una alternativa religiosa del domingo, hermano. No es una alternativa religiosa, sino es la única fuente de vida espiritual que nosotros tenemos como creyentes. Amén. Jesús cumple lo que Israel no pudo cumplir, ni lo que nosotros podemos cumplir. Él es el canal de bendición y el fruto para el mundo. La palabra verdadera indica autenticidad. Es auténtica. Lota decía en la administración, mi palabra, cuando Jesús le dijo a los discípulos en Juan 17, creo que 17, yo soy la verdad, santifícalos en mi palabra es verdad. No es que esta tal vez, quizá, no, es esta, la palabra de Dios. Amén. El Padre es el que trabaja, el trabajo del Padre. El Padre tiene un trabajo espectacular para con nosotros. El Padre trabaja constantemente, el Padre no se detiene. Nosotros descansamos, pero el Padre no descansa. El Padre está trabajando en tu vida y en mi vida. Dice que las ramas que llevan fruto son limpiadas, corregidas y formadas. Yo decía, bueno, esto a mí me habló, me ministró. Digo, cuando yo empecé por arriba a leer el pasaje, a meditar un poco, a leer varias veces el pasaje, yo dije, si yo doy fruto, que ya la vida verdadera, venga, Cristo, si yo doy fruto, yo doy fruto. Y el Señor me dijo, ese no es el fruto. No, si yo estoy haciendo un posgrado para ser maestra de la ERE, yo vengo al culto de oración los viernes, yo oro por el hermano tal y más cual, yo vengo todos los domingos. Eso es
Puedes, eso es bueno, eso está perfecto, pero ese realmente no es el fruto. Vamos a ver cuál es el fruto. Dice, las ramas que llevan frutos son limpiadas, corregidas y formadas. Hermanos, vamos a ser limpiados, corregidos y formados. El Señor nos va a podar, aún los que lleven buenos frutos. Amén. Dice, Él poda para que haya más fruto. Así que preparémonos porque Él está podando nuestra vida espiritual para que nosotros demos más fruto. Él quiere más de nosotros. No os conforméis con lo que tenemos. Sí, yo vengo ya, qué sé yo, vengo a limpiar, vengo al culto. No, el Señor quiere un pueblo más unido a Él. Dice, ningún sarmiento que esté genuinamente unido a Cristo, fíjense, extrayendo de él sus nutrientes, como decía Julián, puede estar sin fruto. Todos aquí vamos a dar fruto. Los sarmientos que pertenecen a Cristo, oigan esta parte también, los sarmientos que pertenecen a Cristo, somos sarmientos, nosotros somos los sarmientos, Cristo en la vida, estamos ahí conectados, y llevan fruto, deben someterse a la poda necesaria para incrementar su producción. Hermano, es fuerte, porque a veces no queremos ser podados. Yo, la primera. No queremos ser podados. Y el Señor lo que quiere es que llevemos más fruto. ¿Para qué? ¿Para nuestra gloria? No, para la gloria de Él, para darle gloria a Él. La falta de fruto descrita en los Salmos y en Isaías es por el fracaso en la obediencia a Dios. Cuando no somos obedientes al Señor, fracasamos, hermanos. Nosotros hemos decidido, el Señor nos escogió ya dentro del cuerpo de Cristo por su gracia. Si hoy nosotros tenemos un poquitico de fruto, lo mínimo es por la gracia de Dios. Y ahí yo decía, bueno, si yo tengo fruto, y me dijo, es por mi gracia, por la gracia de Cristo es que llevamos fruto. Estas referencias del Antiguo Testamento que hemos visto sobre la vid y su fruto, combinadas con el mandamiento de Cristo, porque aquí hay un mandamiento en este pasaje, amar los unos a los otros. Qué difícil amar a los hermanos cuando no nos caen bien, cuando no nos gusta, cuando es difícil. Eso no puede existir en el cuerpo de Cristo, pero bueno, todos no somos iguales, pero hay una sola cosa que nos une y en la que sí tenemos que ser iguales, que es Cristo. El único que puede unir esta iglesia es Cristo Jesús. Ni el pastor, ni los líderes, ni la web, solo Cristo nos une. Porque Cristo nos va podando, nos va quitando todas aquellas aristas, todas aquellas cosas que tenemos en nuestro caminar, en nuestro crecimiento, porque vamos a ir creciendo poco a poco espiritualmente y el Señor nos va a ir mostrando qué está bien, qué está mal, qué debemos de quitar, qué debemos de mejorar. Amén. Estas referencias del Antiguo Testamento sobre la vida combinadas con el mandamiento de Cristo a amar en este capítulo indican que el fruto se refiere a una vida semejante a Él, producida por el Espíritu Santo. Nosotros, decía ahorita, no podemos llevar fruto, a menos que el Señor lo ponga. Nosotros no podemos producir, no, yo ahora sí esto voy a hacer aquello. Lo pone el Señor en nosotros. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto que nosotros como creyentes debemos de tener si Cristo es la vid verdadera? ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el fruto? El carácter de Cristo, hermano. Ese es el fruto. Gálatas 5, 22 y 23, ahí vemos el fruto del Espíritu. Pero nosotros tenemos como creyentes, ese es el fruto que Él quiere que nosotros demos, el carácter de Cristo. Difícil, un montón. Casi imposible, un montón, pero el Señor lo dijo en la palabra. Y nosotros tenemos que obedecer la palabra y tenemos que llevarnos por la palabra. No, que mi carácter es tal y cual y no puedo, y que Ada no me cae como me cae Janet. Hermano, el fruto, el amor de Cristo en nosotros. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo. Y parece repetitiva, como decía ahorita, pero el Señor nos manda a que nos amemos los unos a los otros, aún y a pesar de nuestras diferencias.
Amén, porque ¿qué vamos a reflejar allá afuera? Si salimos a evangelizar y yo a Ada, a Yané, a Julián, no lo soporto, ¿cómo tú crees que yo voy a predicar del amor de Cristo a una persona inconversa que no conoce al Señor? Esas cosas tenemos que tenerla en cuenta, tenemos que llevarla aquí y bajarla aquí. Si damos un poquito de fruto, porque el fruto lo pone el Señor, pero también nosotros hacemos también nuestra parte, es por la gracia de Cristo, es por su gracia, es por su misericordia. Amén. Ahora dice que las ramas sin fruto son quitadas. Ahí yo dije, madre mía, no basta estar cerca de la vid. Sí, estamos cerca de Cristo. Judas estaba cerca de Jesús, pero no estaba en, ahí hay una preposición, no estaba en Cristo. No es ahí al lado, es en Cristo. Y es ahí donde el Señor me llevaba a mí también, me corregía. No es estar al lado, es estar en mí. Sin mí nada podéis hacer. Sin Cristo, hermanos, estamos perdidos. Nada podemos hacer. Dice que el cristianismo superficial o estéril será apartado. Mateo 7, léanselo después, 21-23. Todo pámpano que lleva fruto, como vimos ahorita, lo limpiará. Es un proceso continuo, es constantemente. ¿Ves? Que el Señor nos está transformando, es una transformación constante. Yo recuerdo cuando yo me convertí, me imagino que todos los hermanos aquí también, al principio era un poquito, ¿ves? Y poquito, y el Señor fue, y nos dejamos, y el Señor fue, y hoy, bueno, ya no es lo mismo cuando tú te convertiste que ahora. Si tú te convertiste ayer, tenlo por seguro que el Señor va a ir transformando tu vida, va a ir podando, va a ir quitando, va a ir dando un crecimiento espiritual, vas a ir reflejando el carácter de Cristo en cada área de tu vida. Difícil, mucho, pero no imposible porque el Señor lo ha dicho. La clave para permanecer. Yo saqué algunas claves para permanecer. Difícil es permanecer en Cristo. Permanecer. Dice que este verbo, como decía al principio, aparece, cuéntenlo, hermanos, si tienen la Biblia abierta o en su casa, este verbo, esto es un verbo. Permanecer se repite 10 veces. 10 veces en este pasaje. Es el corazón del pasaje, permanecer. Este verbo nos habla de dependencia continua, de relación viva, una relación viva, no del domingo solamente, en tu casa, en el tiempo ese de oración, en el estudio de la palabra, en que cuando tú entres por esa puerta siempre hay una palabra nueva para el hermano. Amén. En preocuparte, en ocuparte por el hermano, por su crecimiento espiritual. No está mal que no nos ocupemos por si no tenemos dinero, si a qué le hace falta algo materialmente, porque eso es importante, muy importante. Pero el crecimiento espiritual tenemos que ocuparnos y preocuparnos por el crecimiento espiritual de nosotros, lógicamente, porque hay una parte individual, pero colectiva de la iglesia. De una comunión íntima, de fidelidad, de constancia. Debemos de ser constantes en el Señor. El mundo, ya saben, eso lo hemos repetido varias veces, nos lleva para otro lado. Es esa constancia. ¿Cómo lo hacemos? Pídeselo en oración al Señor, hermano. Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, Señor. Lléname, ayúdame a orar. Yo no quiero orar, no puedo orar. Es difícil. Ayúdame, pero con tu ayuda yo sé que lo voy a lograr. Amén. Ayúdame a estudiar la palabra, escudriñar. Ayúdame a venir a la iglesia. Ayúdame a programar mi tiempo para ti. Solo no podemos. Es con su ayuda. Dice que esta preposición que hemos hablado ahorita, que hablaba la preposición en griego, se escribe igual, en. Dice que cumple un papel crucial en esta sesión. Yo le he sacado justo del comentario del significado. Dice, aparece la preposición en 16 veces. Permanecer aparece 10 veces. Y la preposición en aparece en este pasaje
del 1 al 17, 16 veces. Algo nos está diciendo el Señor. Es en Cristo, en la vida verdadera que es Él. Tenemos que permanecer en el Señor por su gracia, por su misericordia. Si tú hoy estás lejos de esa vida, si tú hoy no estás en Cristo, si tú llevas 30 años en la iglesia y tú hoy no estás en Cristo, pídeselo. Señor, ayúdame a permanecer en ti. Permanecer en su amor implica obediencia. Debemos de ser obedientes al Señor. No solo es un momento emocional, todos tenemos emociones, Dios nos creó así, las emociones no están mal, pero no es algo emocional, no, es una vida rendida a la voluntad de Cristo, es una vida rendida al Señor. Amén, hermanos. Sabemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo se acaba, todo un día se va a acabar, pero hay una promesa de vida eterna, que es Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra esperanza bendita. Cristo Jesús es nuestra esperanza bendita. Muchos hoy tenemos enfermedades, situaciones, falta de dinero, de trabajo, de economía, pero Él es suficiente. Él lo que prometió lo va a cumplir. Y todas sus promesas son en Él, sí y amén. No olvidemos eso. Dice que el llamado a permanecer es también un llamado a vivir en obediencia práctica y constante. Es de práctica. La oración es una disciplina espiritual. Hay muchas disciplinas espirituales que podemos y poner en práctica y que es para nuestro beneficio. Y aquí nos está hablando también de la oración. La oración, cuando oramos, hermanos, no es para torcerle el brazo a Dios, es para que Dios nos cambie a nosotros. No está mal orar, es perfecto. Me encanta la oración, cuesta un montón. A mí me ha costado mucho orar porque cuesta, uno está cansado, agobiado, se siente enfermo, etc. Pero cuando oramos, el Señor nos cambia, el Señor nos transforma, el Señor cambia nuestra manera de pensar, porque no es a nuestra manera, es a su manera. Amén. Ahora, el fruto, hay algo que sí es importante y que lo vemos en los versículos, bueno, yo he hablado, y lo he hablado en general de todo este pasaje, pero en los versículos 5 y 8, el fruto es la evidencia de una conexión divina con Cristo. Ya vimos que el fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Cuando usted en su trabajo diga, todo el mundo allí está en su mundo discutiendo, como decimos en Cuba, fajándose, qué sé yo, pero ¿y este hermano que tiene? Que tiene reina, marca la diferencia allí, donde está en su trabajo, en lo que ella hace, en su barrio, con su familia, con sus vecinos. Amén. Dice Matthew Henry, dijo, la iglesia es como una vid débil y necesitada. Wow, reconocemos eso hoy. Somos débiles, necesitamos del Señor, de apoyo. Dice que es fea y de apariencia poco prometedora, dice este comentarista, pero extendida y fructífera, y su fruto es excelso, siempre y cuando se ponga en las manos de la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Dice que la iglesia es una vid selecta y noble. Tenemos motivos, hermanos, para reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas. Hemos cantado, oh, tu fidelidad. Me encanta esa alabanza porque Dios ha sido fiel, aun cuando yo no he sido fiel a Él. Él ha sido fiel a nuestras vidas. Estoy hablando en el plano espiritual, que es lo más importante. ¿Dónde está el fruto de nuestra conexión con Cristo? ¿Dónde está ese fruto? ¿Cómo es tu conexión con Cristo hoy? ¿Estás conectado a esa vid que es Cristo Jesús? No hay otra, todo lo demás es falso. Cristo es la vid verdadera. Los pámpanos tenemos que estar conectados a esa vid para poder dar fruto que Él lo va a poner en nosotros. Él nos va a llenar de sus nutrientes, Él nos va a llenar de ese nutriente cada día para nosotros poder llevar fruto por su gracia,
por su misericordia en nuestras vidas, dentro del cuerpo y fuera del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Dice que hay una consecuencia cuando no permanecemos. Este verbo, podemos sacar muchas cosas de este verbo. Dice, la rama que no da fruto se seca, se corta y se echa fuera. Nos muestra una imagen del juicio. No se trata, en este caso, de la pérdida de la salvación, porque todos los que estamos aquí, un día el Señor, en su misericordia, en su gracia, nos alcanzó, nos salvó. No es la pérdida de la salvación, sino evidencia a aquellas personas que tristemente se han ido, se han marchado, no han querido saber del Señor, tristemente. Dice que nunca hubo una verdadera conexión con esa vid. Amén. Y por eso tenemos que orar. Tenemos que estar orando, unidos juntos, pidiéndole al Señor que no nos suelte de su mano. Amén. Que todos estemos aquí, recibiendo siempre, ayudándonos, apoyándonos. Amén. Para darnos a conocer allá afuera. Somos luz para las naciones, somos luz para Santa Cruz de Tenerife. Tenemos una misión importante, que es dada por el Señor, no es dada por nadie, por esa vid verdadera, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra. Amén. Ahora, cuando analizaba esta palabra en respecto a las consecuencias de no permanecer, tenemos una iglesia aquí visible, nos vemos todos, y me venía a la mente a Balán y a Balac, Balán con M y Balac con C. Dice que en Números 24:1 dice, se afirma que Balán no fue en busca de agüeros ni de adivinos, sino que quedó dominado por Dios. Fíjate, aún Judas también, qué ejemplo. Esos dos ejemplos, de verdad que cuando lo estudiaba yo dije, wow, Señor, ¿qué tú nos estás diciendo? ¿Qué tú vas a decirle a tu pueblo? Dice que Balac intentó persuadir a Balán para que maldijera a Israel. Y Balán, con M, declaró 4 bendiciones para Israel. Fíjate. Pero en el 24:1, Números 24:1, dice que Dios se apoderó de Dios, él creía en Dios y todo, pero en el Nuevo Testamento, en los pasajes del Nuevo Testamento, en Apocalipsis 2:14, Segunda de Pedro 2:15, Judas 1:11, Judas 7, Apocalipsis 20:40, dice, no seas como Balán. Wow. Dice Apocalipsis, vamos a leerlo. Lo voy a leer en la Biblia para niños. Dice Apocalipsis 2:14. Hermano, quédese con esto. Este hombre, muchas veces Balac le dijo para que maldijera a Israel, para que hiciera, pero este hombre cayó. Qué triste, hermano. Dice, sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Eso se lo dice a la iglesia de Esmirna. Y es que no has rechazado a los que siguen la enseñanza de Balán. Fue Balán quien aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y los animó a comer carne sacrificada a los falsos dioses. Así que el Señor también nos quiere advertir que debemos genuinamente, con su ayuda, con su favor, con su misericordia, permanecer en el Señor, porque podemos caer en este tipo de cosas. Amén, hermanos, no estamos exentos. No, yo nunca voy a pecar, yo nunca me voy a ir del Señor, yo nunca esto. Cuidado, porque cualquiera de nosotros puede caer. El poder de la oración. Me encanta ese tema porque aprovecho para animar a los hermanos a venir los viernes. Es una necesidad urgente que tenemos que orar. El mundo se está cayendo a pedazos allá afuera. Y el Señor en este pasaje de Juan 15 nos habla de la oración. Si permanecemos en Él,
nuestras oraciones serán alineadas a su voluntad y serán respondidas. Nosotros, hermanos, tenemos que permanecer en el Señor en oración. Estamos en los tiempos finales. El Señor vendrá por su pueblo. Que cuando el Señor venga por nosotros estemos haciendo su obra. El fruto glorifica al Padre. Lógicamente, todos tenemos que dar fruto. Todos, bueno, vemos a este hermano que está creciendo. Eso es una evidencia visible de que estás en la vid, en Cristo. 16 veces, hermano, la preposición en. 10 veces el verbo permanecer. La vid, que es Cristo. Repetición. Repetimos sin parar. El fruto glorifica al Padre. Es el testimonio visible de una vida transformada. Si usted no muestra ese fruto a través de esa transformación que Cristo constantemente está haciendo en nosotros, que nos está transformando, ¿ve? Visible, que lo vemos. Ayuda al hermano, esto, lo otro, dentro del pueblo de Cristo. Tenemos que estar unidos, hermanos, en Cristo. Tenemos que amarnos, difícil, no imposible. Todos tenemos defectos, no todos somos iguales, pero el único que nos puede unir y nos puede ayudar a permanecer es esa vid verdadera, que es Cristo Jesús. El amor es el fruto distintivo de ese fruto. El mandamiento dice que no es una opción. ¿Cuál es el mandamiento que se nos da aquí? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. El Señor hizo lo que el Padre le dijo que hiciera. El Señor fue obediente hasta la muerte de cruz. Y el Señor nos está dando una orden. Amémonos los unos a los otros. Jesús dio el modelo sacrificial. Él lo dio todo por nosotros. Él pagó un precio muy alto por nosotros, para que nosotros hoy seamos obedientes o desobedientes. ¿Ves? Obedientes, hermanos. Tenemos que ser obedientes al Señor. Dice que el Señor nos llama amigos, no siervos. Él es nuestro amigo. Compartimos comunión dentro de la iglesia, no solo tarea, porque tenemos tarea, tenemos que hacer el café, limpiar, organizar un retiro, esto. Es comunión. Como Jesús tuvo esa comunión con el Padre, como la tuvo el Padre con el Hijo. Es que la relación de Jesús con el Padre es... Dios nos está dando para que nosotros, es como un reflejo que nosotros, como nosotros tenemos que tener esa relación también. Primera de Juan 1:3, con el Espíritu Santo. En segunda de Corintios 13:13, y unos con otros, hermano. Él es el modelo perfecto para nosotros, ese es mi modelo. Cristo es esa vid, es ese modelo perfecto para nosotros poder llevar esa vida que Él quiere que nosotros llevemos. La misión nace del amor y de la permanencia. Ya lo hemos dicho. No nosotros quienes le elegimos a Él, sino Él a nosotros. Qué privilegio, hermano, estar aquí. Qué privilegio de escuchar la palabra. Qué privilegio el grupo de alabanza. Qué privilegio la administración. De escuchar cada viernes cuando venimos aquí la palabra, la alabanza, porque todo lo hacemos para su gloria, para darle gloria a Él. Si hoy tenemos ese poquito de fruto, es por su gloria, es por su gracia, es para darle gloria y honra al Señor. Quiero cerrar. Dice que Jesús no solo te llama, ha sido mi conclusión, no solo te llama a esforzarte por dar fruto. No, que yo voy a hacer esto, que yo quiero, sino a permanecer en Él. Tenemos que dar fruto, claro, pero lo más importante es permanecer en Cristo, en esa vid verdadera, que eres la única vid verdadera. Permanecer es una relación íntima, es un reflejo de esa intimidad que tú tienes allí en tu casa, en el cuartito ese de rodillas, orando, tratando de llevar tu vida conforme a la voluntad del Señor. En medio de tu familia, que es nuestra primera iglesia, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, es nuestra primera iglesia cuando conocemos al Señor. Amén.
Cristo está plantando su amor en nosotros. Somos una pequeña vid, débil, como decía Henry Matthew, fea, pero el Señor está plantando su amor en nosotros, la vid verdadera que es Cristo. Ahora yo te pregunto, hermano, y respóndete tú mismo, ¿estás en la vid verdadera o en la falsificada? ¿Estás dando fruto? ¿Estás dejando que el Padre te limpie, te pode? A mí, como en buen cubano decimos a veces, nos jala las orejas. Si te has alejado de la vid por los motivos que sean, Él te ama como nadie te ama, vuelve a esa vid. Hoy es el día para decir, Señor, hazme parte de tu vid verdadera. Si llevas 30, 20, 10, 15 años y no estás en esa vid verdadera, que es Cristo Jesús, que es la única, que es la genuina, ven al Señor. Si quieres que algún hermano ore por ti, Andrea, Fernando, Lota o Yané, cualquier hermano que ore por ti, pídelo, que el Señor haga su obra en ti. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres la vid verdadera, porque tú eres el único que nos ayuda a permanecer en ti. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor, porque si hoy tenemos fruto es por tu gracia, porque te ha placido. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor, porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Ayúdanos a ser obedientes, a ser fieles a ti, Señor. Llénanos de tu amor cada día, llénanos de tu fidelidad cada día, Señor. Ayúdanos a amarnos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a ver a nuestros hermanos como tú los ves. Señor, pon tu corazón en nuestros corazones. Pon tu mente en nuestra mente, Señor. Nosotros solo no podemos, Señor. Aquí estamos, Señor. Dios mío, hemos recibido tu palabra. Tú nos estás corrigiendo, tú estás haciendo la poda en cada uno de nosotros. Tú conoces cada vida, cada corazón. Señor, si hay algún hermano en esta mañana, Señor, que se ha alejado de ti, Señor, que eres la vid verdadera, ayúdalo. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Señor. En tus manos ponemos a cada uno de mis hermanos, a los que están y a los que no están hoy por cualquier motivo. Señor, sé tú la vid, Señor, de esta iglesia, esa vid verdadera. Señor, fluye, Señor, muévete con poder. Espíritu Santo de Dios en medio de tu pueblo. Señor, quita todo lo que tiene que ser quitado de nuestros corazones y planta, Señor, esa vid en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.